brazos, logras revivir lo muerto en ti. Lo muerto en mí. Una vez y otra vez tú vuelves a venir y me tomas en las alas. Porque tu gracia me abrazó, fuerzas de amor que me recuerdo, me ha sostenido tu amor, ayuda y protección de tu mano, mi amado Señor. Gracias. La gracia de Dios acompañándonos siempre. No importa lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, la gracia de Dios siempre está ahí firme, ¿no? Dando nuevas oportunidades. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca a todas, ¿no? Y es acerca de los miedos. Si yo les preguntara quién de acá tiene algún tipo de miedo, yo creo que todas levantaríamos la mano, ¿no? ¿Miedo a qué puede haber? A ver. Miedo a soledad, fracaso. ¿Qué más? Miedo a la enfermedad, a la pérdida, al futuro, ¿no? Tantos miedos. Mira, ¿a dónde aparece? Allá. Ahí está. Ah, porque no se ve. Ahí está. Yo traje una imagen, ¿no? Una imagen de un animal, es un tigre. Y el tigre tiene una particularidad que me llamó mucho la atención. ¿Ahí ven bien? Sí. Ahí. El tigre emite un rugido que genera algo en la presa. Cuando la presa está cerca del tigre, escucha su rugido y queda inmovilizada. Los biólogos dicen que el rugido tiene unas ondas sonoras tan bajas que genera eso en el cuerpo, que la presa se queda inmovilizada y obviamente muere en el intento, ¿no? Eso es lo que hace el tigre con su rugido. Y pensaba en el miedo, cómo muchas veces funciona como este tigre. El miedo nos inmoviliza, ¿no? Y la próxima placa habla de la definición, la definición según el diccionario de miedo. El miedo es la sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Cuántas veces tenemos miedo a cosas que no son reales, ¿no? Pero generan ese temor? Eso es el miedo. ¿Saben que la Biblia habla mucho del miedo? 300 veces la Biblia menciona que no tenemos que temer. 200 veces aparece la palabra miedo y temor. Y hay más de 200 personajes bíblicos que tuvieron miedo. Ahora, ¿por qué será que el Señor lo menciona tanto, no? Porque es algo que nos pasa, somos humanas, ¿no? Frágiles. Ahora, tenemos que entender que hay 3 tipos de temores. Ahí vamos con la otra. Un temor natural, un temor reverencial y un temor esclavizante. El temor natural es algo que Dios nos dio, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo, ¿no? Para reaccionar ante un estímulo. Por ejemplo, si yo estoy cerca de esta planta y se prende fuego, ¿no? Y yo siento el calor, mi reacción va a ser sacar la mano, ¿no? El cuerpo reacciona. Muchas veces venimos caminando y nos tropezamos, ¿no? Y el cuerpo, ¿qué hace? Trata de buscar el equilibrio para no caerse. Bueno, eso es el temor natural, es una reacción del cuerpo, ¿sí? Ante un estímulo.
Pero después tenemos el temor reverencial, que tiene que ver con un respeto al Señor, ¿no? Se usa para Dios, muy bien. Y hoy vamos a hablar del temor esclavizante, es ese temor que nos atraviesa, que nos roba la esperanza, que nos roba el gozo, que nos hace vivir frustrados, ¿no? Que nos paraliza, que nos trae dudas, para nada bueno, ese temor. Así que antes de arrancar vamos a orar. Con esto en mente, sabiendo lo que es el temor, vamos a ir a través de 3 historias de la Biblia en la que aparecen los discípulos, y me encanta, porque siempre idealizamos, ¿no? Los discípulos eran personas como nosotras, con sus fallas, con sus caídas, ¿no? Con sus temores. Y vamos a ver 3 historias en las que ellos manifiestan el temor. Pero vamos a ver otra vez. Querido Señor, gracias por este tiempo. Tú nos conoces. Sabes cómo vinimos, Señor. Sabes lo que fue nuestra semana. Sabes nuestros temores. Te rogamos que tu palabra nos hable, nos quebrante, nos consuele, que nos alumbre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, el temor en la Biblia está mencionado muchas veces. Por ejemplo, si pensamos en Moisés, ¿se acuerdan cuando mató al egipcio? ¿Qué hizo por temor? Se fue, se escapó. Abraham hizo que pensara en que su esposa era ¿quién? La hermana. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Otra vez, fíjense el temor, ¿no? Elías, después de matar a los 400 profetas de Baal, le tuvo miedo ¿a quién? A Jezabel, y se escapó al desierto. Fíjense cuántos personajes. Y podríamos estar acá toda la tarde, ¿no? Pensando en eso. Pero hoy vamos a hablar de los discípulos. Y primero vamos a hablar de este tema, que podemos tener miedo a las circunstancias. Acompáñame a Marcos capítulo 4. Y ahí vamos a leer la primera historia. Marcos capítulo 4. Dejo este micrófono, ahora me di cuenta que tengo esto. ¿Qué preferís? ¿Los dos? Listo, ahí estamos. Marcos capítulo 4. Versículo 35. Jesús calma la tempestad. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, te quiero mostrar una imagen. Aproximadamente la barca tenía esta dimensión, ¿sí? Era una barca que estaba abierta, así que imagínense los discípulos en el medio del mar, ¿no? Con este barquito. Ellos estaban ahí. Saben que si ven allá atrás en la foto, hay un monte, ¿no? Ahí está el mar de Galilea, y detrás está el monte Hermón. Saben que ese monte tenía 2.800 metros. ¿Y qué generaba? Claro, generaba viento y remolinos que bajaban por el valle y generaban tempestades en el mar, ¿no? Así que era muy común que estas tempestades aparecieran de un momento al otro, ¿no? Y ahí vemos ese barquito, imagínatelo, ahí los discípulos, quizás un poquito más grande, ¿no? En medio de la tempestad. ¿Y el Señor qué estaba haciendo? Estaba con ellos en la misma barca. ¿Pero qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿no? Dice la Biblia cuando habla de tempestad que era
literalmente que el barquito se zarandeaba, ¿no? Parecía un sismo. Mientras que el barco se zarandeaba, el creador del mundo estaba durmiendo, ¿no? ¿No te has sentido así alguna vez? Que Jesús duerme, que tu barco se zarandea, que se llena de agua y el Señor no responde. ¿Viviste alguna situación así que no escuchás la voz de Dios, sino el silencio? Bueno, ahí los discípulos, varios de ellos eran pescadores. Así que habrán hecho todo lo que tenían a su alcance para poder salir de la situación. Pero se dieron cuenta que sus propias fuerzas, sus capacidades, su talento para pescar no les servía de nada. Y pensaba, ¿cuántas veces luchamos por nuestras propias fuerzas para salir de la situación y en lugar de buscar al Señor primero, ¿no? Y ellos, si seguimos el pasaje, se levanta la tempestad, pero en el versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo. Saben que la popa es un lugar muy especial de la embarcación. ¿Saben por qué? Porque ahí está el timón, ahí está el control del mar. El Señor estaba en el control, estaba ahí en el lugar, en el centro, ¿no? Donde podía controlarlo todo. Porque el Señor, a pesar de las situaciones que nosotras vivimos, sigue sentado en ¿dónde? En su trono, manejando el timón de nuestra vida, ¿no? Pero cuántas dudas nos da, como te decía recién, cuando vienen las pruebas y el temor a las circunstancias, lo primero que pensamos, el Señor está dormido. ¿Sabes qué se me venía a la mente? El Salmo 121. Vamos a buscarlo. Dice el Salmo 121, un salmo hermoso que lo conocen, pero lo vamos a recordar. Versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí va. No dará tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sabés que la palabra dormirá en el hebreo significa no va a tener modorra, no se dormitará? Es el Señor, dice, y aquí, versículo 4, vuelve a repetir, parece que el Señor quiere que lo afirmemos, no se adormecerá, ni dormirá, 3 veces, ¿vieron? El que guarda Israel. Qué bárbaro, ¿no? Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, el Señor no está dormido. El Señor sigue estando en su trono, en el timón del barco, ¿no? A veces los silencios de Dios duelen. Cuando orás y clamás por alguna cosa y sentís que Dios no escucha. Pero el silencio de Dios no es inactividad. No significa que Él está inactivo. Él está obrando aunque no lo veamos, ¿no? Y Él sigue siendo el Rey que está en su trono. Dice el Salmo 29 que Él preside en el diluvio, ¿no? Y nosotros a veces pensamos que Él duerme. Sino como dijeron los discípulos, volvamos a Marcos, dice en el versículo 38, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No has orado así alguna vez? Señor, ¿no me estás cuidando? ¿No me estás viendo, Señor? ¿No estás viendo lo que estoy pasando? Los discípulos eran personas como nosotros. Y sentían lo mismo que sentimos nosotras. Tuvieron temor a la circunstancia. Pero el versículo 39, y me encanta, arranca diciendo, y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y levantándose, cuando Jesús se levanta, todo cambia. Cuando le damos el timón de nuestra vida, todo cambia. La Biblia dice que Él dijo, calla, enmudece. Y ese término, calla, el Señor lo usó otra vez para sacar un demonio de una persona. Miren el poder de su palabra, sacando demonios, callando una tormenta. Algunos estudiosos dicen que, así como la tormenta viene gradual, primero arranca una brisa, ¿no? Un viento más fuerte,
un cambio de clima, ¿no? Y empieza a generarse esa tormenta. Los estudiosos dicen que la tormenta instantáneamente a la voz del Señor se frenó. Yo no sé vos, pero hubiese querido ser un mosquito en esa situación, ¿no? Y ver lo que hizo el Señor. Imagínate los discípulos teniendo miedo a la tempestad y en una palabra del Señor, calla, enmudece la tempestad. Qué maravilla, ¿no? La palabra dice, y seguimos leyendo, versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Ves? La palabra es temor. ¿Cómo no tenéis fe? Y en medio del temor a las circunstancias, tenemos un llamado. Vamos a ver. Un llamado a crecer en fe. Mateo 17:20. ¿Quién me lo busca? Bien fuerte. ¿Lo tienen? Por vuestra boca, por vuestra boca, porque de cierto motivo tuvierais que colocar en casa, diréis a este monte, pasaste de aquí a allá, y nada os será. Muy bien, dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, mirá la imagen. Ahí hay unos dedos, no sé si lo pueden distinguir, y una semillita chiquita, ¿no? Como la canción que le cantamos a los chicos de la escuela americana, ¿la conocen? Si te una chiquita. Bueno, la semilla de mostaza es la semilla más chiquita del Medio Oriente. Esta es una semilla de mostaza. Y puse al lado cómo crece en lo que se convierte. El Señor sabe que tenemos una fe chiquitita, pero Él ve más allá, Él ve lo que esa fe puede generar en nosotras, ¿no? Y así como esa semillita genera un árbol grande, el Señor quiere obrar en nuestra fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y sabés que el último versículo termina diciendo que ellos siguieron teniendo miedo, pero no a la tormenta. Fíjense, dice entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cambiaron su temor. Un temor a la circunstancia por un temor reverencial. Viendo lo que el Señor había hecho, ¿no? ¿Y saben qué me encanta de esta historia? Fíjense el primer versículo. 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué significa esto? El Señor sabía que iban a pasar al otro lado. Él tenía su plan, pero era necesaria la tormenta. Ahora, ¿cómo nos cuesta atravesar esa tormenta? Quisiéramos pasar al otro lado sin ninguna adversidad, sin ningún problema. Pero el Señor permite muchas veces estas tormentas en la vida que nos atemorizan para llevar nuestra fe más allá. El Señor sabía que ellos iban a cruzar al otro lado y eso nos tiene que dar paz. Pero así como hablamos del miedo a la circunstancia, vamos a hablar de un segundo miedo. Miedo al futuro, en realidad tendría que decir dos ahí. Miedo al futuro. Vamos a Juan. Volvemos con los discípulos, pero en otra situación. Juan, capítulo 20, versículo 19. Jesús había muerto, pero también había resucitado. Y se le había aparecido a varias personas. Se le había aparecido a María Magdalena en Juan 20, al principio, a otras mujeres en Mateo 28, a los dos discípulos en el camino de Maús, lo vemos en Marcos 16, y también a Pedro en Lucas 24. Y ahí encontramos a los discípulos atemorizados otra vez. Escuchá la historia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y pues puesto en medio, les dijo, pasa vosotros. Los discípulos estaban en un aposento. Se cree que era el aposento donde habían comido la última cena. Y estaban ahí encerrados.
Y la Biblia lo declara, dice que estaban ahí con las puertas cerradas porque estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo a los judíos. Otra vez cayendo en lo mismo. Pero habían visto a Jesús callar la tempestad. Eso ya había pasado. Y aún así tenían miedo. La Biblia dice que estaban encerrados. Y cuando dice que las puertas estaban cerradas, un comentarista dice que estaban bien aseguradas con cerrojo. Habían puesto llave, habían trabado, tenían miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a los judíos, a los principales, porque si habían matado al Señor, iban a ir detrás de ellos. Y ellos tenían miedo a morir, miedo a la persecución, miedo a lo que iba a venir. Tenían miedo al futuro. ¿Qué iba a pasar con ellos? Ellos estaban viviendo y actuando como discípulos cuyo líder estaba muerto, pero el Señor estaba vivo y había resucitado. Y dice la palabra, en el versículo 19 al final, que dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. No sabemos cómo apareció el Señor. No me lo imagino golpeando la puerta, te voy a ser sincera. Yo creo que fue algo sobrenatural, que el Señor apareció. Quizás ellos estaban orando, quizás estaban compartiendo pasajes del Antiguo Testamento, quizás estaban llorando porque había muerto el Señor y no lo iban a ver más. No sabemos cómo ellos estaban, pero sí sabemos que en medio de esa situación de temor al futuro apareció el Señor. ¿Tenés miedo al futuro? Yo sí. Siempre pienso en mis hijos, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se van a casar? Que no se equivoquen. Creo que muchas mamás sentimos eso. Las mamás que tienen bebés o nenes chiquitos, nos atemoriza lo que está pasando en el mundo. Prendemos la tele, vemos los noticieros, nos duele y nos da miedo. Pero el Señor ve el futuro y aparece en nuestro futuro, ¿no? Y lo lindo es que cuando Él aparece, en el versículo 19, les dice algo, les dice paz, paz a vosotros. Pero se los dice dos veces. Paz era una salutación y sigue siendo una salutación que usan los judíos. Pero la primera vez que les dice paz, ¿qué hace? Hace algo. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. ¡Qué increíble! En medio de la paz, Él mostró las heridas. Y pensaba en un versículo que ustedes conocen, ¿no? Está en Isaías. Dice, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ves? El castigo de nuestra paz. Él pudo decir, paz a vosotros, mostrándole las heridas, aplicando y cumpliendo Isaías. La palabra herido habla de hecho trizas, de despedazado. El Señor fue despedazado por nosotros en aquella cruz. Él sufrió la carga de nuestro pecado, porque somos todas pecadoras. Y Él cargó en sus hombros nuestro pecado. Y la Biblia dice que también fue molido, y esa palabra en el griego, en el hebreo es aplastado bajo el peso del pecado. Él fue aplastado por el pecado. Y por eso hoy podemos tener paz. Cuando miremos al futuro, pensemos en el Señor diciendo, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque en medio del temor al futuro hay un llamado a la paz. Salmos 46:10 es un versículo que me ha acompañado mucho tiempo de mi vida y es para marcar. Voy a marcar esto y lo voy a buscar porque quiero que lo leamos. Salmos 46. Creo que es una definición de paz. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. La palabra quietos es entregarse. Ay, ¿cómo cuesta estar quieta? Yo soy la primera, ¿eh? Uno quiere solucionar las cosas y te da miedo, y eso es peor, ¿no? Porque no entregamos, no estamos quietas. Dice,
Estad quietas y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Tenemos que estar quietas para conocer de Él. Pero hay otro versículo, y el versículo es Filipenses 4:7. Haceme la otra. Lo tenemos ahí. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Mirá lo que hace la paz. Porque la paz no aparece, no significa que hay ausencia de conflictos. Conflictos va a haber siempre. Pero esa paz que Dios nos da en ese momento de conflicto, de temor a las circunstancias, de temor al futuro, esa paz sobrepasa todo lo que entendemos. Y no solo que sobrepasa nuestra capacidad humana, sino que dice la Biblia que va a guardar nuestros corazones. La palabra griega para guardar es un término militar. Es un término militar y significa estar de guardia. ¿Viste cuando ves que hay un policía en la esquina cuidando la situación, ¿no? O una garita? Está de guardia. Eso es lo que dice, lo que hace la paz en nuestro corazón, está de guardia. Y Dios en el momento difícil de tu vida, cuando surjan esos temores, va a darle su paz. Porque Dios puede darnos paz, ¿no? En medio de la tormenta. ¿Conocen esa canción? Paz en medio de la tormenta. Así que cuando tengas miedo a las circunstancias, aumenta tu fe. Cuando tengas miedo al futuro, aumenta ¿qué? Tu paz. ¿Y cómo vas a aumentar la paz? Vos misma no vas a poder, el Señor te la va a dar. Estate quieta, como dice su palabra. Y vamos al segundo paz, porque fíjense que cuando el Señor les dice paz, primero les muestra las heridas, pero después ¿qué hace? ¿Quién me lo lee? Seguimos el relato. Cuando el 20, 21. entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me dio el Padre, así también yo os envío. Ahí está. Después del segundo paz, el Señor les dio la misión. Y ellos pudieron salir de ese aposento encerrados y predicar de Él. Y el Evangelio se expandió. ¿Cómo hicieron? Dejaron ese temor y agarraron de la paz del Señor. Ahora saben, su futuro, el futuro de los discípulos fue complicado. Yo se los voy a leer. Pero ellos lograron entender que el futuro estaba en manos de Dios. Y se dejaron utilizar y Dios obró. ¿Y vino la prueba? Sí, vino la prueba igual. Pero ellos cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Pedro fue crucificado con la cabeza abajo. Andrés, al llegar a Mesopotamia en un viaje misionero, fue crucificado. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén. Juan, el discípulo amado, exiliado en la isla de Patmos. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia. Bartolomé fue el primer misionero que fue a la India, tradujo el Evangelio al hindú y fue cruelmente azotado y luego crucificado por los idólatras. Tomás, llamado Dídimo, atravesado con una lanza. Mateo fue atravesado con una lanza en Etiopía. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago, el justo, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo. Judas, llamado Judas Tadeo, fue crucificado en Edesa, en Mesopotamia. Simón el celote no se sabe, y Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado. ¿Qué pasó con el futuro? El miedo que tenían en ese aposento lo dejaron a un lado y se dejaron usar por el Señor. Y fueron a Mesopotamia, a Etiopía, a Egipto, a Jerusalén. Acordate todos los lugares que yo te mencioné. Y Dios obró y el Evangelio se propagó.
Y después Dios se lo llevó. Fue difícil, pero Dios tenía un propósito. Y si Dios te trajo hasta acá, es por una razón. Deja tu temor del futuro. El futuro está en sus manos. Y por último, vamos a ir al tercer miedo, y me vas a acompañar ahí cerquita, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 16. Y otra vez, la situación es en el mar. La barca otra vez en el mar. Dice el versículo 16. Al anochecer, descendiendo sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Y Jesús, ¿qué dice? No había venido a ellos. El tercer miedo que vamos a mencionar hoy lo mencionaron por ahí, es el miedo a la soledad. Porque este temor de los discípulos fue distinto. ¿Estaban en el mismo lugar? Sí, estaban en el mar. ¿Hubo una tormenta? Hubo una tormenta, pero su temor no fue la tormenta. El temor era que estaban solos. Y fíjate, dice, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba al mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y ahí tenemos que ubicarnos también, porque la barca estaba lejos de la costa. Dice que habían navegado 25 estadios, ¿no? Que es aproximadamente 6 kilómetros. El mar medía 130 de ancho, pero ellos estaban en el medio del mar. No podían ni avanzar y no podían retroceder, no podían ir para una orilla ni para la otra, en el medio de la nada estaban. Y pensaba muchas veces cómo a veces estamos en esa situación que no podemos avanzar, ¿no? Que no sabes para dónde ir. Así estaban los discípulos, en el medio del mar, solos. ¿Cuántas veces nos sentimos así, no? Solos. El miedo a la soledad, el miedo a la pérdida. Y ahí en el medio de la nada empezó otra vez la tormenta, ¿no? Y como te decía antes, ellos eran pescadores, sabían las cosas que tenían que hacer. Y seguramente las habían hecho, ¿no? Y Jesús vio lo que ellos estaban haciendo desde tan lejos, que remaban y no podían salir a flote. El agua se estaba metiendo en el barco, ¿no? Y ellos estaban solos. Y ahí aparece el Señor, otra vez, ¿no? Aparece el Señor. Mirá, versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Qué bárbaro, ¿no? Mirá, pasame la próxima. En Mateo 14 nos cuenta la misma historia, ¿sí? Con algunos otros detalles. Nos dice que apareció el Señor la cuarta vigilia de la noche. Los romanos tenían 4 vigilias. La cuarta era aproximadamente a las 3 de la mañana. Imagínate en medio del mar. A las 3 de la mañana, oscuridad total, tormenta y solos. Y se aparece el Señor a lo lejos, ¿no? Un miedo terrible. Así estaban los discípulos. Pero cuando aparece el Señor, les dice, en Mateo 14, 27, nos afirma, dice, ten ánimo, yo soy, no temas, no temáis. 3 frases, ten ánimo. Me encanta la palabra ten ánimo, porque tiene que ver con tener valor. Muchas de nosotras somos tan temerosas de lo que Dios hace, somos temerosas de las cosas, las situaciones que tenemos que vivir, pero el Señor nos está recordando y nos dice, tené valor, pero no tengas valor en vos misma. Dice, yo soy. En la Biblia hay un montón de yo soy. Si vos te acordás, podemos decir, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, la luz verdadera, el camino,
yo soy la sal. Acuérdense todos los yo soy. Pero en este caso, el Señor dice, yo soy solo. Porque hay situaciones que solo Cristo nos basta, como dice la canción. El Señor les estaba diciendo, yo soy, acá estoy, conmigo te basta. Corintios dice que la gracia de Dios nos tiene que bastar, ¿no? Mi gracia es suficiente para ti. Y el Señor acá a los discípulos les está diciendo, no teman, tengan valor, porque yo estoy acá, es el nombre de Dios, ¿no? La expresión tenía un significado profundo, era decir, yo, Dios mismo, estoy acá con ustedes. Somos conscientes de que no estamos solas y que el Señor mismo está a nuestro lado. A veces perdemos esa dimensión, ¿no? Que tenemos a Dios, no estamos solas. Pero la última frase dice, no temáis. Y en este pasaje, la palabra temer tiene que ver con huir. ¿Cuántas veces hemos querido escaparnos de las situaciones? Y Dios está diciendo, no temáis, tené ánimo, tené valor, yo estoy acá, presente, cerca. Y quiero leerte el último versículo y voy a terminar con una canción. Salmo 145, 18. ¿Te acordás? El primer temor era temor a las circunstancias, y Dios nos llamaba a tener fe. Cuando hablamos del temor al futuro, Dios nos llamaba a disfrutar de su paz. Pero ahora, en el temor a la soledad, Él nos llama a experimentar su presencia. Y el versículo, Salmo 145, 18, dice, cercano está Dios a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. Tenemos un Dios cercano. No es un Dios distante. Él está atento a nuestras necesidades, Él nos escucha, Él está dispuesto a socorrernos. Y yo quiero cantarte una canción, ya para terminar, que se llama así, un Dios cercano. Yo acepté al Señor cuando era chiquita. Fui a todas las escuelas dominicales, a las reuniones de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios. Y siempre he escuchado de un Dios poderoso, de un Dios sobrenatural, de un Dios que está atento a mis necesidades. Pero ¿saben qué? Algo que me maravilla, que ese Dios poderoso es un Dios que está al lado mío, hoy, cerca, no lejos. Él no está distante, no está sentado en su trono distante. Él está sentado en su trono, pero también es un Dios cercano. Así que quiero compartirte esta canción y después oramos. Muchos dicen que eres el principio y fin. Alfa y Omega. Soberano es un reino inconmovible. Tienes la fortaleza. Toda eternidad. Parece alto y sublime. Nadie se resiste a tu inmensidad. Nadie más para mí. Tú eres mi padre. Come cuando caigo y me toma en sus brazos. Jesús, es eterno para ti. Dicen que gobiernas con toda autoridad, que tu nombre es eterno, que
eres un Dios cercano para mí. Tú eres mi Padre, Padre, que me ha nacido. Mi vida enloquecido, mi Jesús, eres cercano para mí. Tú eres eso y mucho más de lo que puedo imaginar. Tú eres todo para mí. Eres un Dios cercano para mí. Eres mi Padre, el que corre cuando caigo y me tomaré para mí. Para mí. Y quizás estás acá y Dios no es cercano para vos. Pero el Señor te trajo hoy para decirte que Él puede ser tu Dios. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña que somos todas pecadoras y que el pecado nos separa de Dios y el pecado nos lleva al infierno. Y no hay nada, ni nadie nos puede salvar. No hay nada bueno en vos, no hay nada bueno en ti. El pecado nos mancha, nos lleva al infierno. Y sabés que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz por vos y por mí, a derramar su sangre, a ser herido y molido por nuestros pecados. Y para llevar en el madero nuestro pecado. Bueno, ¿sabés qué? Él quiere salvarte. Él murió por vos y derramó su sangre. Y hoy es la oportunidad de decirle, Dios, gracias porque mandaste a tu Hijo, Señor Jesús. Gracias por morir por mí, por derramar tu sangre. Te pido que entres en mi corazón y que me limpies. Quiero ser tu hija. Y sabes que desde ese momento que vos te pones a cuentas con Él, confesás tu pecado y dejas que Él te limpie, Él va a ser un Dios cercano. Quizás en este tiempo vamos a orar. Y si realmente nunca le pediste a Jesús que entre en tu corazón, que te limpie, nunca le pediste perdón al Señor por tu pecado, es el momento. Decirle así, Señor Jesús, tú me conoces. Señor, tú sabes que peco, que caigo. Señor, tú sabes que no hay nada bueno en mí, que no puedo hacer nada para limpiarme yo misma. Pero Señor, tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para limpiarme a mí. Perdóname. Obra en mi corazón. Quiero ser tu hija. Decir así, perdóname. Quiero que seas ese Dios cercano para mí. Y querido Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos hablas al corazón, Señor. Hay tanto temor en nuestra vida que debemos vencer mirando tu cruz, Señor, sabiendo que tú estás por nosotros. Señor, creciendo en fe, disfrutando de tu paz, Señor, y viendo tu presencia al lado nuestro, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios acá. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La realidad, todos estudiar para realmente importante porque la verdad es que bien propio que
Y me quiero quedar con esto del aliento que nos da la palabra de Dios, que nos dice, que nos recuerda el Señor que está al lado nuestro, en el medio. Y que es el no temas, yo soy no temas, esa es la frase que me quedó, y la verdad que sea de bendición espero que sea de bendición para todas acá, y agradecerte, Miriam, por el tiempo que te tomaste y que el Señor te utilizó para poder traernos esta palabra de aliento, ¿no? Así que, bueno, queríamos con las hermanas regalarte un pequeño obsequio. Ay, me lo va a robar mi hija, ya veo. Pero va a ser mío. Y también queríamos, ¿sabes qué? Pedirte que nos cuentes un poquito de lo que haces. De lo que haces en el ministerio. Voy allá o desde acá. ¿Cómo quieres? Y por ahí las hermanas tienen alguna para preguntar. Ay, no da la corriente, no sé si estoy con mucha estática. Muchos nervios. Bueno, nosotros estamos en la iglesia de Villa Celina, contentos ahí compartiendo con hermanos, trabajando con matrimonios, disfrutando un tiempo muy lindo. Estoy con el coro, también colaborando con las mujeres y sirviendo al Señor. Nacho, a través de su ministerio con la palabra, también saliendo a distintos lugares. Oren por él, por sus viajes, para que el Señor obre. A veces es difícil que él vaya y yo me tenga que quedar. A veces lo puedo acompañar, a veces no. Pero agradecidos al Señor por nuestros hijos. Tengo a Mate, que cumplió 20 la semana pasada, grande. Él está estudiando en la Biblia, en el Instituto Bíblico. Mori, que cumplió 15, así que ya tengo un hijo jovencito y una adolescente. Auxilio, ¿no? Ya saben, las madres de adolescentes. Pero estamos contentos, felices, sirviendo los 4 en la iglesia. Sí, con algunas situaciones, como tenemos todos, pero el Señor nos sostiene ahí, y bueno. También soy profe de educación física, yo creo que algunas lo saben, trabajo en un colegio evangélico, contenta también ahí, se abren muchas puertas y el Señor también usa esto. Así que bueno. Y si ya que está, les pido que estén orando porque, bueno, tengo el proyecto de volver a grabar distintas canciones, las últimas canciones, las nuevas. Lo quiero hacer de manera sencilla, que las pueda publicar y ustedes las puedan bajar. Así que, bueno, el Señor fue dándome distintas canciones. Creo realmente que el Señor también habla a través de la música, ¿no? Las letras son de Él. Y bueno, oren para que el Señor provea lo necesario para poder grabar, ¿no? Ya estoy haciendo las pistas, como escucharon, son pistas nuevas. Y bueno, que el Señor use también la música para alcanzar a otros. Si la hermana quería hacer una preguntita más. Esta. Hay una que canta More con el granito. Cortita es la. No me acuerdo ahora por qué. No me acuerdo. Pero ella subió un videito cantando. No me acuerdo, sé que es más solito. No me acuerdo, mira, no. Mira, sí. Esa. No me acuerdo. Abrázame. Sí.